Amigas y amigos del Ciudadano, bienvenidos nuevamente a este espacio de entrevistas. Gracias por su compañía. En esta ocasión nos encontramos con Paola Pavón, asambleísta por Movimiento País. Ella es miembro de la Comisión de Gobiernos Autónomos y Descentralización. Asambleísta Pavón, bienvenida al Ciudadano. Muchas gracias, Yani, por este espacio. Un saludo a toda la gente que nos mira. Bueno, empecemos por este tema lamentable y bochornoso que ocurrió la anterior semana en el Pleno de la Asamblea Nacional, cuando el legislador Abdalá Bucaram Puley ofendió a algunas asambleístas utilizando términos discriminatorios y ofensivos. ¿Un mes de suspensión será suficiente para sentar precedentes en la Asamblea Nacional? Mira, decirte que lastimosamente algunos actores de la política ecuatoriana no comprenden que estamos en un proceso político distinto, que estamos en un momento político distinto. El Parlamento sin duda es la suma de las distintas expresiones políticas y esas expresiones políticas tienen que tener un marco de acción y ese marco de acción son normas de respeto básicas. Nosotros hemos condenado fuertemente la actitud del asambleísta Bucaram, no solo porque ofendió a las mujeres en el Pleno, más allá de ser asambleístas de Movimiento País, se expresó en términos generales de todas las mujeres que integramos esta función del Estado, sino porque es una actitud reiterativa. Lastimosamente se cree que los 10 minutos de intervención en el Pleno son 10 minutos para ofender, para atacar, para injuriar y para dañar la honra de las personas. Si hay algo que los ecuatorianos y ecuatorianas han reclamado es precisamente esa actitud que lo que hace es desvirtuar el rol que tenemos como asambleístas. Nosotros reivindicamos el espacio de la asamblea como un espacio de confrontación ideológica, con respeto, con ideas, con debate. Hay que plantear las posiciones políticas distintas que son naturales en el pleno de la asamblea, pero jamás permitiremos la ofensa, jamás permitiremos la violencia política que lastimosamente ha hecho que muchos ciudadanos y muchas ciudadanas condenen a la clase política en términos generales por actitudes específicas como las del asambleísta Bucaram. ¿Se puede abusar de la inmunidad parlamentaria? Yo creo que ese es un debate que lo hemos tenido en varias ocasiones. La vez pasada que el asambleísta Bucaram ya fue sancionado por la asamblea en el periodo anterior, temas como el asambleísta Lara, que ahí se discutió muchísimo, el asambleísta Jiménez, siempre hemos insistido, la inmunidad tiene que garantizar nuestras funciones como asambleístas, es necesaria la inmunidad, pero bajo ninguna circunstancia la impunidad para, bajo la categoría de la inmunidad que tienen los legisladores, poder actuar al margen de la ley, actuar sin las normas básicas de respeto, porque si bien la ley orgánica de la función legislativa establece las sanciones en las que en este caso incurrió el asambleísta Bucaram, también hay una conducta política que hace que los ciudadanos y ciudadanas condenen muchas veces a la clase política en general. Yo creo que si bien hay un tema legal, también hay un tema de legitimidad. Los ecuatorianos y ecuatorianas rechazamos esas actitudes, no vamos a permitir, y en este caso nosotros en la Asamblea Nacional, desde los distintos grupos parlamentarios en defensa de los derechos de las mujeres, de las niñas, de los adolescentes, hemos presentado una protesta formal al Consejo de Administración Legislativa. Coincido contigo, 30 días de suspensión sin salario es mínimo para una actitud que debe ser reprochable. Yo creo que la mayor condena no está en la ley, no está en lo que el CAL determine, sino en los ciudadanos y en las ciudadanas. Creo que parte de el acompañamiento que hace la ciudadanía a los mandatarios es ver sus actuaciones, su cumplimiento. Uno no puede dejar de asistir a la asamblea, ir una vez al mes, aprovechar que tiene una intervención de 10 minutos con todos los medios de comunicación para dañar la imagen de la asamblea, y la asamblea como la panacea de la democracia. Ahí está expresada todas las fuerzas políticas, pero sobre todo la naturaleza de la soberanía. Entonces nos parece importante dejar sentado este precedente. Hay también el criterio de algunas legisladoras de que este caso debería ir a la Fiscalía. ¿Cómo sería el procedimiento? Mire, nosotros estamos analizando el tema de la Fiscalía no solamente por las ofensas dirigidas a las compañeras mujeres de la Asamblea, sino esta actitud constante y permanente del asambleísta Bucaram de, sin dar nombres, sin hacer una denuncia seria, sin hacer una denuncia formal, dañar la honra de quienes somos parte de este proceso. Él insiste constantemente en los medios de comunicación, en las redes sociales, en su intervención en el Pleno de esta
poca transparencia de quienes somos parte de este proceso. Nosotros somos gente honesta, yo soy una persona honesta que estoy haciendo de la política un mecanismo para servir a la gente, y sí nos interesa que cuando se habla en términos generales se le pida al asambleísta Bucaram que nos diga cuáles son las denuncias, cuáles son los casos de corrupción, que plantee, que se acerque a la Fiscalía. Entonces, que presente pruebas. Que presente pruebas. Entonces, lo que hemos dicho es, perfecto, analicemos la posibilidad de la sanción en el Consejo de Administración Legislativa, tal como establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa, pero también detener ya estas constantes, diría, manifestaciones, porque no son denuncias, son manifestaciones de una conducta política que el pueblo ecuatoriano ha rechazado y que la Fiscalía pueda actuar. Es una posición que la estamos todavía analizando, no hay una decisión, porque también creemos que es importante dar la vuelta a la página. Hicimos la denuncia, está en manos del Consejo de Administración Legislativa y en este momento tenemos tareas como asamblea mucho más urgentes. Nos hemos planteado una agenda legislativa en estos 100 primeros días, creo que estos 2 primeros meses hemos avanzado mucho, hemos caminado mucho, y con tareas, con leyes con carácter económico urgente, presupuesto general del Estado. Es decir, precisamente pasemos la página, asambleísta, como usted dice. En estos momentos se está discutiendo, analizando estas reformas a la Ley de Registro Civil. ¿En qué consisten estas reformas? Yo te agradezco mucho la pregunta y la inquietud en la Ley de Registro Civil. Este es un proyecto de ley que llegó a la Comisión de Gobiernos Autónomos y Descentralización en el periodo anterior. Es un proyecto que nace de 2 iniciativas legislativas, la una que busca regular las condiciones de las funciones de los consulados en el extranjero respecto de los derechos de nacimiento, de todos los derechos de ciudadanía para los ecuatorianos y ecuatorianas que están en el extranjero. Hay un proyecto de ley que busca regular lo que están haciendo los consulados. Luego tuvimos un proyecto de ley de una asambleísta de Sociedad Patriótica, la asambleísta Silvia Con, en ese tiempo, que buscaba lograr la posibilidad de que los padres escojan el apellido de sus hijos y por lo tanto de sus futuras generaciones. Estos son los 2 proyectos que permiten que se inicie la discusión de unas reformas a la Ley de Registro Civil que son oportunas. ¿Por qué son oportunas? Porque la actual Ley de Registro Civil es una ley del 75 y nosotros ya tenemos un nuevo marco constitucional, por lo tanto toda la legislación secundaria tiene que homogenizarse a la nueva Constitución. Y en ese debate se han dado algunos temas importantes, como por ejemplo la unión de hecho. En el Ecuador, más del 24% de los ecuatorianos, según el último censo, opta por las uniones de hecho, no por el matrimonio, sino por la unión de hecho, que es una figura que ya está en nuestra Constitución. Siendo un porcentaje tan alto, hemos creído necesario en la Comisión darles garantías a las personas que optan por la unión de hecho, básicamente garantías patrimoniales. Y hemos hablado de la posibilidad de un registro en el registro civil que pueda registrar las uniones de hecho. ¿Con qué objetivo? Con que el objetivo de que, por ejemplo, un conviviente en unión de hecho que esté en Pichincha no pueda ir a la provincia del Guayas y optar por otra unión de hecho y luego esto implica problemas y dificultades en la enajenación de bienes, en la garantía y en la seguridad jurídica de estas 2 personas que optan por la unión de hecho. Entonces nos parecía importante, frente a un número tan alto de ecuatorianos y ecuatorianas que optan por la unión de hecho, garantizar condiciones de seguridad jurídica en la ley. ¿Con cuántos años procedería ya este registro? ¿Con cuántos años de mantener una relación de hecho? No, lo que establece la Constitución, claramente el artículo constitucional habla de una unión primero monogámica estable, ¿no? Entonces, en este momento lo que se procede es tú vas a una notaría, haces tu declaración juramentada. Lo que ahora estamos diciendo, que esa declaración juramentada pasa inmediatamente al registro civil y tú puedas registrar. Y de igual manera, cuando quieres deshacer la unión de hecho, lo haces bajo el mismo procedimiento. Vas a la notaría y también se hace el registro en el registro civil. Es una posibilidad que está en la ley. Otro de los temas, y es uno de los temas polémicos que no quiero dejar de tocar porque me parece importante poder aclararlos, es la mala interpretación que se ha dado a la identidad de género que podría colocarse en la cédula de identidad. La Constitución, nuestra Constitución, aprobada casi con el 69% de la aceptación popular en el 2008, hace un reconocimiento a la identidad de género de las personas, a la no discriminación, a la igualdad
frente a la ley. Y en esa lógica la comisión, motivada por la acción, y aquí cabe señalar por la acción, por el activismo, por el compromiso de algunas organizaciones vinculadas a la comunidad LGBTI, han planteado la posibilidad de que la cédula de identidad reconozca esta categoría de género, que se pueda reemplazar la categoría de género por la categoría de sexo, haciendo esta diferencia. El sexo es un tema físico, un tema biológico, y el género es como tú decides adscribirte a un género femenino o a un género masculino. ¿Y por qué digo que esto se ha malinterpretado? Porque a partir de esta discusión, porque no es un tema aprobado, es una discusión en la Comisión de Gobiernos Autónomos, se habló de que se estaba garantizando y abriendo la posibilidad para el matrimonio igualitario, que es el matrimonio entre personas del mismo sexo. Bajo ninguna circunstancia el colocar la identidad de género, la opción de género en la cédula garantizaría el matrimonio entre personas del mismo sexo, por varias razones. Primero, porque nuestra Constitución tiene ya un candado constitucional. Puede ser que a mucha gente no nos guste, haya gente que esté satisfecha y de acuerdo que en el Ecuador no se permite el matrimonio igualitario. La Constitución dijo: matrimonio es una institución entre personas de distinto sexo. Lo deja claramente establecido. Por lo tanto, una ley secundaria no puede irse en contra de lo que ya establece la Constitución, como un primer elemento. Y un segundo elemento importante, Jenny, es que el único documento que habilita el matrimonio, según la reforma, es la partida de nacimiento, tu tarjeta índice. Y en la partida de nacimiento jamás se puede colocar un cambio de sexo. No se puede colocar, tu tarjeta índice tiene que estar tal y cual como establece tu registro de nacimiento, porque es lo que nos permite conocer en qué condiciones se establece la identidad de esa persona. Por lo tanto, al ser el único documento habilitante, la partida de nacimiento, la cédula de identidad, lo único que hace es garantizar algunos derechos. Tu reconocimiento al género, a tu opción de género, pero sobre todo a la privacidad que tenemos los ecuatorianos y ecuatorianas según nuestra Constitución. Es un tema que está en debate, hemos escuchado posiciones adversas. Yo creo que la sociedad ecuatoriana tiene que seguir generando estos debates en donde se demuestra que estamos incorporando una cultura de derechos, estamos incorporando la no discriminación en el accionar público. Así que hay que seguir hablando, creo que no hay que tenerle temor. Hay que seguir socializando estas reformas con los actores sociales, con las organizaciones populares y demás ciudadanos que quieran coadyuvar a este debate. Pasando a otro tema, legisladora Pavón, la ley de comunicación en sí, ya aprobada, ha sido debatida por más de 4 años. Mire. Pero hay un legislador de oposición que presentó una demanda de inconstitucionalidad a esta ley, aduciendo que no ha habido debate. Mire, nosotros hemos reivindicado el trabajo del periodo anterior, un periodo complejo en donde no tuvimos mayoría como movimiento país, por lo tanto la aprobación de algunas leyes fue bastante difícil. Nosotros teníamos una deuda con la ciudadanía, una deuda porque la ley de comunicación nace en la nueva Constitución, pero también hubo un referendo en donde la ciudadanía se pronunció respecto de la necesidad y la urgencia de la ley de comunicación. No lo habíamos logrado. Hoy, con condiciones numéricas favorables, dimos este paso tan importante para la ciudadanía. No me extraña que el asambleísta Luis Fernando Torres, un expositor nato de la derecha ecuatoriana, esté de acuerdo con nuestra ley, una ley que redistribuye frecuencias, una ley que permite desmonopolizar la palabra y la verdad, una ley que le da vocería por primera vez a actores como los sectores comunitarios. Lo que sí quiero señalar, y me pareció un punto importante, es que no se le pone una demanda de inconstitucionalidad a toda la ley, pone a 52 artículos. Eso me parece ya un avance. Recuerda que en el periodo anterior la tesis de la derecha era: la mejor ley de comunicación es la ley que no existe. Hoy por lo menos ya hay una valoración y un reconocimiento a la ley, que hay una demanda que busca cambiar la forma de algunos artículos, una demanda de fondo y de forma como ha planteado el asambleísta, que en este momento ha sido admitida por la Corte Constitucional. El hecho de que haya sido admitida no significa que están reconociendo que haya inconstitucionalidad, más bien ahí hay que reconocer que la Corte no dio paso a las medidas cautelares, porque ellos pedían como medida cautelar la suspensión de la ley hasta que la Corte se pronuncie. Nos parece importante que la Corte no haya aceptado esas medidas cautelares, haya obviamente abierto la discusión, y nosotros como Asamblea defenderemos en la Corte Constitucional y también en las calles la legitimidad y la legalidad de la ley de comunicación.
Porque otro de los puntos que plantea el asambleísta de oposición, Luis Fernando Torres, se refiere a la exigencia de precisión en la información. Nos llama la atención. ¿Es acaso que no quiere que la información sea contrastada, contextualizada, verificada? Miren, él básicamente habla de una restricción de derechos. No entendemos la lógica de restricción de derechos cuando más bien se está ampliando, se está generalizando, se está socializando, se ha hecho del derecho a la comunicación un derecho para todos los ecuatorianos y ecuatorianas. El haberle dado la categoría de servicio público permite que haya reglas del juego claras para los actores que hacemos comunicación, pero sobre todo pensando en las garantías del ciudadano y de la ciudadana. A veces creemos que el tema de la comunicación es entre usted, que es periodista, posiblemente los compañeros, camarógrafos que están llevando, quienes son los dueños del medio de comunicación, y pare de contar. Usted y yo jugamos un rol respecto de llevar una información y una verdad a la ciudadanía. Quien tiene que optar por cuál es la verdad y qué es lo que a esa persona le satisface como verdad es el ciudadano. Entonces creemos que la ley no restringe derechos de los ecuatorianos y ecuatorianas, posiblemente de algunos sectores que estaban acostumbrados de hacer de las grandes emporios de la comunicación su plaza de acción, su plaza de trabajo y también su plaza de acción política, porque aquí hay que señalar que varios actores, lastimosamente, de los medios de comunicación equivocaron su rol, confundieron su rol y empezaron a hacer actoría política. Por eso cuando yo veo periodistas que han dejado la cancha de la comunicación para ser candidatos, aunque les haya ido mal, yo valoro, porque se desenmascararon, porque también han optado por su verdadera opción, que es en este caso hacer política. Lo que no podemos permitir es que quienes tienen la tarea, la enorme responsabilidad de informar, de comunicar, de ayudar y contribuir en la educación de nuestros niños, de nuestros adolescentes, hagan un mal uso de este rol. Y en este ámbito asambleísta es necesario que la ciudadanía conozca y se empodere de la ley de comunicación. Bien, agradecemos la presencia de Paola Pavón, asambleísta por Movimiento País e integrante de la Comisión de Gobiernos Autónomos y Descentralización. Gracias por su compañía.